Una de las preocupaciones que siempre tenemos, sabemos y nos comenta es sobre cómo estar seguro que mis instrumentos están bien, cómo estar seguro qué cantidad de dimensiones debe tener, en este caso, mi operacionalización de las variables. Y otras dudas que surgen. Ante ello, les presento este tutorial de la ruta de la operacionalización de las variables para que pueda guiar nuestro camino y les pueda seguir. Les invito a verlo a continuación. Bien, en primer lugar, un día más, una oportunidad para poder compartir y hacer las cosas bien. Creo que cada día es un día de bendición que Dios nos da y que podemos remediar. Eso es lo bueno de estar vivos. Y en esta oportunidad, y especialmente el día de hoy, estamos celebrando nosotros la Pascua de Resurrección. Así que felicidades, felices Pascuas. Creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios de, de compartir, de alegría, y nuestra fe está basada en un Dios vivo. Un Dios vivo que nos motiva a hacer las cosas. Y esa es la idea del día de hoy también. Poder pensar en el otro y decir, vamos, que las cosas de cada día son un milagro en la medida que cada uno lo vea y lo puede interpretar. Bien, nosotros en nuestra continuidad, en el encuentro anterior, yo había presentado lo que es la ruta investigativa, que era un insumo que yo uso, que lo había utilizado con ustedes y garantizaba que el título pueda tener, pues, si no dificultades mayores, es decir, que luego yo no me dé cuenta que no tengo teorías, que no me percate luego que no tengo información sobre ello, ¿no? Entonces, esa ruta tenía la finalidad también de poder ver la metodología desde el inicio, el tema también relacionado con los teóricos, etcétera y etcétera. Sin embargo, también tenemos que reconocer que necesitamos también más insumos en la elaboración de nuestra investigación. Por ejemplo, las dimensiones se suelen copiar o no se suelen discernir bien y luego dice, oye, si yo no he hecho bien mis dimensiones, ¿y esos indicadores de dónde salieron? Más aún, a partir de cada indicador que es para recoger la información, vas a hacer un instrumento y por ende un proceso estadístico y todo debe estar seguro de las dimensiones. Es por eso que siguiendo los teóricos metodólogos decimos, ¿y cómo se hace? ¿Cómo estoy seguro? Entonces, a partir del insumo anterior, les presento la ruta de la operacionalización de las variables, que la única pretensión que tiene es esta, ¿no? Si yo estoy seguro de mis dimensiones, por lo tanto ya tengo objetivos específicos. Por lo tanto, tendré hipótesis específicas y por ende puedo estar con esa seguridad de lo que yo vengo a trabajar. En esta oportunidad veremos dos ejemplos, siempre agradecido por la disponibilidad de las personas estudiantes que me permiten hacer ello. En este caso tenemos el siguiente título, la socialización y el vínculo afectivo, ¿no? Los niños del ciclo tal en una institución tal. Como ya sabemos, ya tenemos lo avanzado, aquí simplemente elegimos el mejor antecedente que tenemos. Llámese mejor porque contiene nuestra variable de estudio. Entonces, es para poder tener también una guía, ¿no? Después de saber qué se hizo, ¿no? Y las tesis también nos dicen cómo mirar el estudio. Claro, no de manera igual, porque cada realidad es independiente, pero se necesita. Aquí se ubica a nivel internacional, se ubica a nivel nacional y a nivel local, siempre cuidando de que nuestras dos variables estén presentes. Por eso se le pide uno, aunque en el otro trabajo obviamente hubieron más. Luego de ello, de poder recordar aquello, ahora venimos y tenemos que buscar, pues, ¿no? La variable y buscar sus autores. ¿Esto qué garantiza en el trabajo? ¿Qué va a garantizar en el trabajo? Primero, de que yo tengo un dominio del constructo, de la variable. O sea, yo no puedo empezar una investigación sin saber qué se hizo de ese tema.
He visto casos y alguna vez también amigos, familiares, estudiantes, que, profesor, una opinión sobre lo que voy avanzando y yo me voy a las bases teóricas y digo, hey, ¿y esta variable? ¿En qué lo has definido? Y me doy con la sorpresa que le han hecho una tesis y luego su segunda variable tiene inclusive ni siquiera tesis, a veces un blog, y ni siquiera es un referente, el caballero o la dama, para que me pueda sustentar aquí. Y cuando le digo, y las teorías educativas, administrativas, psicológicas, no lo poseen. Entonces, aquí uno debe cuidar. Como ven, esto ya lo tienen de la ruta investigativa anterior, pero allá tenía el autor de la variable, el teórico de la variable, la teoría administrativa o educativa, pero aquí yo les pido algo más, porque la tesis tampoco va a ser con un solo autor, a no ser que se esté realizando un estudio en base solo de ese autor, pero no, pues, ¿no? Que también busquen estos otros autores que escriben a partir del autor principal. ¿Y dónde encontramos ellos? En los artículos. Como yo les digo, tú busca en la base de datos un artículo y verás que en ese artículo encuentras al final que ha citado a ese autor, porque es así, nadie escribe de la nada, siempre uno escribe haciendo referencia pues a los autores principales de la temática de desarrollo. Entonces aquí tenemos al autor principal de la variable socialización. Como les comento, hay una idea sobre su variable, colocar. Luego viene el autor de la teoría, en este caso el tema lo abarca Vygotsky con la teoría sociocultural. Y para que no solamente quede en referencia, yo lo tengo, ayuda. Yo por lo menos, yo no le llamo exigencia, le llamo cuidado. Cuido de que aquí lo coloque. A ver dónde está el enlace, de dónde lo sacó usted. Aquí está profesor, y aquí está la captura del artículo, aquí está la captura del libro, etcétera, etcétera. Y de todos los demás autores, los cuales ya hemos dejado claro, pues que el autor principal yo no puedo restringirlo a un año, ¿no? Eso ya lo hablamos anteriormente. Por eso es principal. ¿Acaso todos los temas nacen hace 5 años? No. Pero tenemos que respetar los lineamientos que nos dan las casas de estudio. Y en este caso, eso sí sería, ¿no? Para las tesis que los piden, según también reglamento de la universidad, y estos autores secundarios, en este caso de los muchos que hay, a partir de esta temática, en algún artículo, él sí es lo posible, ¿no? Que esté dentro de los 5 años. Entiéndase por los requerimientos que hacen las propias casas de estudio. Si en tu casa de estudio no lo hacen, bien, pues, ¿no? Pero no creo que ninguna exija 5 años al autor de cada variable. Posible. Peor todavía de las teorías, ¿no? Es imposible. Aquí tenemos al autor secundario, que es un artículo, de igual manera está allí. ¿Y para qué hacer eso? O sea, ¿por qué molestarse a hacer eso? Primero porque cuando uno hace algo con seriedad y cuidado, eso lo hacemos con cuidado porque amamos lo que hacemos. Nadie ama ni nadie da lo que no tiene. ¿Cómo usted va a dar algún día un conocimiento a la sociedad, a tu país, a la academia, si tú no has amado lo que tienes? Ah, alguna vez en mi etapa de mi vida he vendido, he sido vendedor y cuando uno ofrece un producto, uno no ofrece el producto al peor que tiene, ofrece el mejor, lo pone adelante como muestra, porque obviamente es lo mismo, igual, ¿no? Igual tu tesis, tu artículo, lo que estás haciendo es algo que se va a ver y detrás de él te van a mirar. Entonces la calidad de lo que tú vienes haciendo, más aún si tienes la intención, que creo que todos lo tienen, de poder acabar esto en un artículo científico, saben que las revistas, los revisores pares, son muy exigentes en ver la calidad de los artículos, qué autores has usado y muchas cosas más, ¿no? Por decir un criterio mencionado. Entonces aquí el autor, la primera variable, cumple, cumple con todo lo que necesita. Porque si yo no domino, no sé todo de mi variable, es decir, imagínense cuando uno va de viaje,
Lo primero que uno, bueno, creo que la mayoría hace es, vamos a tal lugar, uno comienza a ver dónde queda en el mapa, qué puedo visitar allá. Trato de conocer todo, aún más. Cuando uno está en este lugar, uno dice, quiero conocer más, porque no sé si vuelva o llevarme buenas fotos y recuerdos. Aquí pasa lo mismo. Tienes que dominar, conocer a profundidad todo. ¿Para qué? Dirá alguien. Lo mismo que se ha hecho aquí, se hace en la segunda variable. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Considerando, para no repetir lo mismo, se entiende que la exigencia de la primera variable, el proceder, también es el proceder de la segunda variable. Pero ¿de dónde saca usted que para poder hacer esta investigación tenemos que exigirnos tanto? No es capricho, no es algo que vamos a exigir porque a mí se me ocurre. No, no se nos ocurre. Vuelvo a decir, entonces no hagamos investigación. La investigación lo sabemos que no hay otra manera de aprender que investigando, y esto lo dicen muchos metodólogos y lo escuchamos. Y es obvio, ¿quién aprende a bailar si no baila? Tienes que bailar. Y para bailar, en algún momento tendrás que tener pues a un buen persona que te enseñe y que sea docta en aquello, ¿no? Para que te enseñe lo mejor. Entonces la doctora Karina Fernández, participé yo en un diplomado de la comunidad REDILAC sobre la operacionalización de la variable. Muy buen diplomado y cojo de su presentación respetando la autoría, como ustedes lo pueden ver allí. ¿Qué necesitamos para construir la matriz de definición o la operacionalización de las variables? Primero, la definición del constructo, que viene a ser el dominio. ¿Qué sabes de esa variable? Y la única manera es saber quién es el autor que escribe la profundización que hacen de ello. Luego la definición teórica, que en el cuadro sería la definición conceptual. Luego la definición práctica, que sería la definición operacional, es decir, cómo voy a medir esa variable. Y obviamente todo parte, miren el color morado de la revisión del constructo. Aquí por lo menos se está considerando autores, perdón, aquí, autores. El autor de la variable, la teoría, algunos autores secundarios que me ayudan a entender en sí la conceptualización de la variable o constructo para dominarla. Todo ello para yo poder tener un dominio. Pero eso básicamente se hace con la estrategia de la revisión bibliográfica, que es la que estoy haciendo ahora, o la que estoy enseñando. Pero también podría ser de la observación, que va de la mano con lo que está escrito. Porque ¿de dónde ha salido la teoría? De alguien que lo comprobó, que lo vio en la realidad. Y en algunas variables o categorías, bueno, no se hace categorización en una investigación cualitativa, no se hace operacionalización, diría, perdón. Esto no es para una investigación cualitativa. Utiliza lo que es no la operacionalización, sino utiliza la categorización. Y esto se hace antes de aplicar. En cambio, la categorización se hace no al inicio de una investigación cualitativa, pero ese es en otro momento. Por lo tanto, también puede ser entrevistando a especialistas para corroborar que esas definiciones, ¿no? En el caso que sea compleja, no solamente nos vamos a reducir a la referencia bibliográfica. En algunos casos es bien complejo, en otros es fácil y en algunos casos te dicen las dimensiones sin que tú lo busques. Te lo dicen, hasta indicadores, ¿eh? Pero hay otras que hay que buscarlas. No hay que ir a tesis, como a veces escuchamos negligentemente. Y esto es una crítica constructiva, no es una crítica de criticón. No es ir a una tesis en 5 minutos, ¿no? No es las TIC para hacer esto. Aquí no hay TIC, como digo yo. Aquí hay actitud, aquí hay formación. No necesito eh, que alguien me diga que no tienes tiempo, ven para acá. No, no, por favor. Vamos a trabajar, vamos a hacer nuestro. Si ya tenemos una buena maestra, un buen maestro, tienes en tu universidad un buen asesor, cuántos metodólogos, los cursos que se dan,
En algo te ayudará pues este aporte, ¿no? Un tutorial breve, con errores quizás, pero ¿qué está dando? Quiere dar algo, en algo, entonces hazlo. Mira, ahora lo verás mejor. Aquí está repetido, disculpe. Entonces, también vamos a recurrir a Antuna, Antuna. Guía de procedimientos. Ella nos define qué son las dimensiones y por qué es necesario. Claro, pues si a mí me dicen busca dimensiones, ¿cómo la voy a identificar si no sé qué es? Por eso estamos recurriendo a lo que nos pueden compartir y ahora estamos recurriendo también a qué es dimensiones. La operacionalización de la variable tiene una finalidad. En filosofía sabemos que cuando hablamos de concepto es algo abstracto el concepto. Por ejemplo, yo digo humanidad. La humanidad no tiene color. La humanidad yo no la veo. La humanidad yo no la toco. Pero si yo digo este hombre concreto, señalo a mi amigo, a mi hermano, a mi padre y lo abrazo, él sí tiene características propias, porque lo veo. Aún más lo puedo medir, lo puedo tocar, lo puedo abrazar, expresar la afectividad. Pero en la operacionalización, esa es la idea, que el concepto teórico se materialice. Entonces la variable, al ser cambiante y también al ser teoría pura, ¿cómo lo mido? Va a escapar de mí. Manzanas. Tú ves las manzanas. Si tuviéramos a 10 personas acá, cada uno quizás lo ve de diferente color y tamaño, y según su experiencia. Pero la manzana es un concepto único que abarca toda la manzana. Color verde, amarillo, rojo, lo que fuera. Porque en el concepto no hay características, no hay características, no hay colores, no hay medidas. Pero esta manzana de aquí, sí, cuando la compro, yo digo 1 kilo de esta manzana. La manzana propiamente dicha se puede tocar igual. Por eso tengo que hacer dimensiones, porque hay variables fáciles de medir, pero existen variables que son complejas y tienen muchas dimensiones. Por ejemplo, la calidad de vida, la calidad de gestión, la satisfacción y motivación del trabajo, la inteligencia emocional, el rendimiento laboral, son amplias. Y las variables son complejas porque tienen varias dimensiones internas, una multiplicidad de aspectos diversos. Entonces se necesita identificarlas y definirlas. ¿Sí? Y no solamente aquello, tengo que dominarla, pues si no, ¿cómo lo compongo? Por eso, repetido para que nos acordemos, miren el camino, el dominio que necesito del constructo. Yo no puedo decir estas son las dimensiones porque me lo dijeron. No, no, las dimensiones tienen que estar basadas en la teoría. ¿Y cuántas dimensiones van en cada uno? Es que no hay una respuesta. No es que tienes que poner dos, tienes que poner cinco. Depende de la teoría. Operaciones numéricas, que era la segunda imagen que nos ha colocado. Que operaciones numéricas. Si alguien me pone dos, incorrecto. Si alguien me pone cinco, incorrecto. Si alguien me pone seis, incorrecto. Porque son cuatro. Multiplicación, división, suma, resta. Se acabó. Eso lo dice la teoría. Pero yo no puedo colocar, reducir un tema a solo tipos. A no ser que la variable diga tipo. Entonces, yo estoy hablando de liderazgo gerencial y pongo tipo de liderazgo. Eso es errado por donde lo miren. En todo caso, una dimensión podrá ser tipo, pero si mi variable no decía tipos, ¿por qué lo reduzco a tipos? Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué hago énfasis? Porque quien te habla lo ha hecho antes, lo hacía, pero lo hacía porque no conocía. Y ya lo sabe todo, tampoco, pero por lo menos hay cositas que uno va dominando. Entonces es sencillo, por favor. Si yo tengo una variable, hay que dominarla, que tengamos buen referente para ello. Lo mismo con indicadores, porque no caben dimensiones, sigue indicadores. Es decir, las dimensiones también son amplias y yo las quiero tocar, yo las quiero palpar, las quiero experimentar. Una cosa es la variable fiebre, ¿no? Otra cosa es una dimensión calentura, pero otra cosa ya son los grados. Este es el instrumento termómetro para saber cuánto. Y si ese instrumento es fiable, siempre me va a dar la misma medida.
No creo que cada minuto, bueno, a no ser que la persona vaya cambiando, pero en un mismo momento no puede darme tres informaciones diferentes. Quiere decir que el instrumento no es fiable. Y ahí nace otro tema para tener cuidado en este camino. Los indicadores casi siempre las variables son difíciles de observar directamente. Para hacerlo se requieren indicadores, los cuales son definiciones operacionales, operacionalizan, mueven, están en movimiento la observación de una variable. No se puede definir operacionalmente una variable si no se cuenta con un indicador, porque yo no la veo, es abstracta. Además, las definiciones operacionales indican la existencia de la variable. La manzana yo no lo veo, pero esta manzana sí la veo. Y la puedo saborear. Y puedo identificar el nivel de glucosa que tiene, de dulce. Los indicadores facilitan la comunicación científica, puesto que al obligar al científico a ser preciso en su definición, se asegura que su idea exacta de las cosas sean transmitidas y comprendidas, sin ambigüedades. Ahí me juego la vida en mi mente. Pero si yo no le pongo seriedad a las dimensiones, no domino la variable, perdóneme, ¿qué indicadores voy a tener? Peor todavía si sigo haciendo preguntas. Peor todavía si al final alguien me dice, hey, este primer instrumento que tú has aplicado y has demostrado tus hipótesis correlacionales o causales, tuvieron mal las dimensiones. ¿Sabes qué te están diciendo? Que todo tu proceder estuvo mal. Entonces ahí nace la preocupación. Ya he dicho, esto no es sabelo todo, esto no es sabelón. Esto es tener cuidado, preocuparse, preocuparse, preocuparse. La tesis alguna vez lo he dicho, ¿no? Es como tu hijo, tu bebé, tú lo cuidas. Tú no lo dejas tirado al bebé por ahí. Lo cuidas, le compramos lo mejor. ¿Sí o no? Pasa lo mismo, le doy lo mejor. Esto es un proceso. Por eso hay que tener actitud y amar la investigación. Bien, ahora, una vez reflexionado, entonces, la importancia de las dimensiones e indicadores, aquí tenemos el análisis, ¿no? Desde el autor, ¿se acuerdan arriba? Del dominio del constructo. El autor me da una definición, la teoría tal de ese tema educativo también me ayuda a comprender mejor Marta Llanos, en este caso, un concepto dentro de estos autores secundarios, pero también necesarios, porque la tesis no se hace del autor principal. Entonces ahora sí ya domino, tengo una idea más jugosa, pasa lo mismo para la segunda variable, para no repetir, pasa lo mismo. Los colores ayudan, trabajen de esta forma. Los colores hacen que el cerebro capte, que llame la atención. Y ya sabes que un color, que es tu primera variable, manténlo hasta el final. Luego de haber realizado aquello de la primera y la segunda variable, ahora sí podemos atrevernos, vamos a reducir aquí, atrevernos a decir cuál es mi dimensión. Por experiencia, a veces nos dicen, coge cualquiera, no, pues no es así. Y si no le he hecho bien a la persona. No, es que todas las tesis tienen la misma. ¿Y qué te cuesta comprobarlo? No nos cuesta nada. No nos cuesta nada comprobar. Mejor, pues, la ciencia es comprobación. Investigar es sigue huella. Está siguiendo huella aquí. Ahora, en algunos casos, en este caso está el autor principal, pero no siempre aquí va a estar el autor principal. Puede estar también la otra definición abajo, me refiero al autor relacionado con la variable, puede estar también acá el autor el secundario, o otro autor también principal. En este caso, ¿por qué se dejó solamente el autor principal? Porque esa cita textual, ni siquiera parafraseada, del autor casi coincidía con lo demás. Entonces, con la seguridad se coloca. Y de allí, la teoría me lo dice, como pueden ver, ahí tenemos tres dimensiones, tres dimensiones, las cuales también son sustentadas con autores sobre la temática, sobre la temática. Se llegó a este momento, también tenemos que hacer lo mismo con la segunda variable. Aquí la lógica, o más que la lógica, el sentido común debe quedar aquí que esto es que salió de la teoría. Yo no lo inventé.
Yo no lo inventé. Salió de la teoría. Por eso, si no domino el constructo, imposible. Y para hacer el dominio del constructo, tenemos que tener información, revisión bibliográfica. Pero ¿dónde busco? Todas las universidades tienen una rica y deliciosa biblioteca virtual, por favor, denle uso. Y también tenemos base de datos, que en algún momento también tienen un tutorial por ahí que les ayuda. O sea, que no encuentres imposible. Alguna vez alguien me dijo, William, no es que no puedas, es que no quieres. Habrá sido hace más de 25 años sobre un tema de, de poder hablar en público. Y me quedó tan grabado ahí, no, es que no puedo, no, no. ¿Cómo que no puedes? No quieres. Y es cierto. No es que no encuentres, sino que no quieres encontrar. No es que no hay, profesor, ¿cómo que no hay? Es que no quieres encontrar. Lo mismo para la segunda variable. Y aquí tenemos, como siempre, yo les pido, ¿no? Si desean, cada uno lo puede tener en carpetas, ¿no? Yo lo hago para poder revisar, ¿no? A ver tu dimensión y en quién lo defines, aquí está el enlace, aquí está la captura, profesor, muy bien, y el otro, voy a verificar. ¿Y de dónde sale, no? En este caso, Redale, Cielo. La base de datos tienen que ser usada, no solamente usar siempre uno nada más, para la riqueza del caso. Hasta allí, como ven, pasa lo mismo para la primera y la segunda variable. Y la segunda variable tiene el mismo tratar para poder llegar a esta operacionalización completa. A continuación veamos otro ejemplo de administración. Clima y desempeño laboral, variables conocidas. Pasa lo mismo aquí. Tenemos la variable del primer tema, de la variable, también está buscando los autores, las evidencias de la literatura que existe. Tenemos aquí el mismo proceder que vimos en el anterior. No hay otra cosa, simplemente lo mismo para las dos variables. Entonces, como se había mencionado que los indicadores, si no existieran, no se pueden operacionalizar el clima, para poderlos ubicar, pues hay que leer qué es un indicador. Hay que leer qué cosas es un indicador. ¿Sí? En este caso, si nosotros miramos clima en general, motivación es una dimensión teórica también que no se puede observar, inclusive la motivación es interna. Pero eso sí se puede ver cuando uno está motivado. A ver un incentivo, el que llega temprano mañana no trabaja. Eso se puede ver, el incentivo lo puedo escribir. No han visto los empleados del mes y así, ¿no? Incentivos económicos y también no económicos. Eso sí se puede medir, eso se ve. ¿Ven cómo ha seguido aquí la ruta? De igual manera en su primera variable, en su segunda variable, con sus indicadores, ¿sí? El, pasamos a cómo llegó aquí. Ahora sí, pues, ¿no? Cuando me colocan aquí, yo ya no cuestiono, porque yo conozco el recorrido. Y el sustento aquí, vuelvo a decir, es porque ha dominado la teoría, ¿no? Entonces ya ahora se revisa con más fluidez. Y pasa lo mismo, autor principal, aquí el autor principal, muy importante, ¿cómo lo vas a medir? La definición operacional es cómo voy a medir. Eso hay que tenerlo claro. Y aquí también es bueno leer, ¿no? Leer los tipos de instrumentos, ver las preguntas. Algunas veces son afirmaciones, otras veces son preguntas. ¿Quién ha dicho que solamente es pregunta? Aquí también hay escalas. Hay cuestionarios que solo son con preguntas, a ver, abiertas, cerradas. No hay que colocar cualquier escala. Me daré un tiempo, no ahora, y también les compartiré sobre ello, ¿no? Y bueno, lo demás ya se conoce, los ítems que va a realizar allí, por qué elige esto. Todo esto para poder aterrizar ¿en dónde? ¿En dónde aterriza todo esto? En los instrumentos. Ahora sí, el instrumento está aceptado. Y
terminamos este encuentro diciéndole no cuentes tus días, haz que tus días cuenten. Y es cierto, estimado, no hagamos que cuántos días voy viviendo o se me está pasando el tiempo. Cada uno tiene su momento, cada uno tiene su momento y su tiempo. No todos, por ejemplo, empezaron a estudiar educación superior a los 18 y 19 años. Tranquilo, tranquilo, cada uno tiene su tiempo. ¿Por qué razón a veces no se empieza inmediatamente? Mm, no mires lo que el otro tiene, mira lo que tú tienes para seguir caminando. No mires la felicidad como una meta, y no digo que no lo sea, pero vívela como la actitud de caminar. Ahí disfrutamos la vida. Y haz que tus días cuenten. Haz que tus días sean significativos y ánimo. Recuerda que en cualquier situación de la vida, ya sea investigación, cualquier cosa, cualquier situación, nunca estamos solos. Está nuestro Padre Dios y hay personas que se desprenden de su conocimiento, como lo hacen conmigo, muchas personas, y ahora a mí me toca hacer lo mismo. Y espero que tú también. Que tengas un bendecido día, un buen inicio de semana y que te vaya muy bien en todo, ¿no? En todo. Y recuerda que la investigación es una forma de pensar en el prójimo y por ende de orar y llamar a Dios. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.